Buenos días a todos. Imagino que ya os habrán dado la bienvenida, pero yo os la vuelvo a dar. Bienvenidos a estas jornadas de puertas abiertas, en la que la idea es pues, que conozcáis de primera mano un poco cómo funciona el hacer la residencia en la clínica. Y en concreto vamos a hablar ahora con residentes de especialidades médico-quirúrgicas. La idea es que sea esto una sesión interactiva, que todas las dudas que tengáis pues hay que preguntarlas. La forma en la que lo vamos a hacer es, darán ellos una pequeña charla contando cómo es su especialidad y al final pues haremos una pequeña mesa de debate en donde lo que queráis preguntar, por favor, pues no os quedéis con las ganas. Entonces, en primer lugar, os presento a la doctora Deyane Marcos. Ella es R1 de Dermatología. Y cuando quieras, Deyane. Hola. Bueno, pues nada, yo soy una de las residentes de primer año, que en mi año entramos 2, junto a mi coR y nada, ya me han presentado, yo soy Deyane, entonces os voy a explicar un poco cómo es hacer la residencia de dermatología en la clínica y después cualquier duda, pues entre Javi y yo, que lleva más tiempo aquí, hizo la residencia aquí y ahora está en su primer año como adjunto, os las intentaremos responder. Entonces, en cuanto a la actividad del departamento, bueno, primero os presento un poco al departamento. Ahora mismo hay 6 adjuntos, cada uno se dedica un poco a una cosa. Por ejemplo, la doctora Gil, el doctor Antoñanzas y el doctor Salido se dedican un poco más a la parte quirúrgica. La doctora Aguado y la doctora Rodríguez más al paciente pediátrico, a la dermatoscopia digital y al láser, y el doctor España, que se dedica más a enfermedades autoinmunes, ampollosas y conectivopatías. Entonces, las residentes somos estas, la que está más a la derecha es Inés, la R3, yo, mi coR Ana, que es la R4, y Elisa, que es la R2. Y aprovecho para poner esta foto del departamento en la comida de Navidad, con todas las auxiliares, enfermeras y secretarias que son majísimas, la verdad. Entonces, en cuanto a la actividad del departamento, la consulta, como hemos dicho, cada adjunto se dedica un poco más a una cosa. Se pasa por la tarde o por la mañana. Por la mañana el horario suele ser como de 9 a 3 y por la tarde como de 2 a 5. Luego el quirófano, que se hace bastante cirugía de Mohs aquí, como 4 o 5 pases de cirugía de Mohs por semana, dependiendo del adjunto, pero normalmente se hacen como 2 días de quirófano por semana y pues eso, se hace mucha cirugía de Mohs. Cuando se quita un defecto se reconstruye en el propio departamento, no lo hace plástica, y pues se hacen varios colgajos, injertos. Yo creo que es uno de los puntos fuertes del departamento. Luego los láseres, tenemos el láser de lesiones pigmentadas, de lesiones vasculares y también láser CO2. Luego tenemos también, aunque no está ahí puesto, la terapia fotodinámica, el fotofinder para el registro de lesiones pigmentadas por dermatoscopia digital, sobre todo en pacientes con muchos lunares, y la planta para valorar a pacientes ingresados a nuestro cargo o a cargo de otros departamentos que nos solicitan informes. Esto normalmente lo hace la residente de guardia y cualquier duda pues lo consulta con el adjunto de guardia. Y el horario oficial es de 9 a 5. Pone hasta las 6, pero en realidad es hasta las 5. Algunas veces te puedes quedar un poco más, algunas veces otras un poco menos, pero el horario oficial es ese. Luego tenemos varias sesiones formativas a lo largo de la semana. La sesión bibliográfica, que se hace los lunes, que consiste un poco en leer cada uno un artículo que le haya interesado y comentarlo entre nosotros. Luego la sesión de estudio, que lo hacemos un poco entre las residentes, para presionarnos un poco a estudiar, pues acordamos entre nosotras algún tema de estudio y cuando coincidimos pues lo comentamos entre nosotras. Luego la sesión iconográfica, que esta se hace junto a la Clínica de Madrid, y consiste en que cada adjunto pues cada martes expone las fotos clínicas y explica un poco los casos más interesantes que ha visto a lo largo del mes. Y luego la sesión conjunta con anatomía patológica, que se hace los jueves por la tarde y pues se
se discuten y se habla de los casos más complejos comparando con la foto clínica y la foto histológica. Y luego esto es opcional, pero también tenemos clases de inglés los miércoles a las 8. Luego, las rotaciones, un poco las que se suelen hacer o están un poco establecidas son estas, pero es verdad que son muy flexibles y dependiendo de lo que os interese, pues se pueden ir cambiando. Y sí que se promueve mucho rotar en el extranjero. De R1 se rota en medicina interna 1 mes, en cirugía plástica 3 meses y en anatomía patológica 1 mes, todo aquí, en Pamplona. De R2 se rota 1 mes en Madrid, en enfermedades de transmisión sexual y en úlceras, en la clínica de Sandoval, y 1 mes en el Hospital del Enfrente, en dermatitis de contacto, en la pública. Y de R3 se hace 1 mes de dermatología pediátrica en Barcelona y 2 meses de anatomía patológica en un centro de referencia. Esto sí que se suele promover hacerlo en el extranjero. Por ejemplo, nuestra R3 ahora está en San Francisco realizando esa rotación. Y de R4 se hace una rotación libre de 3 meses, que también se promueve que sea en el extranjero. Ahora, dependiendo de un poco de lo que os vaya interesando más. Y nuestra R4 ahora lo está haciendo en Australia, en Sydney, sobre el cáncer cutáneo. En cuanto a las guardias, los primeros 6 meses de urgencia, durante los primeros 6 meses de residencia se hacen guardias de 12 horas en urgencias, como 1 o 2 días a la semana, y son de 9 a 9, o sea, luego no se libra por eso. Y después de esos 6 meses ya solo hacemos localizadas de dermatología. Nos llaman, pues ya sea bien de urgencias o de planta, y pues los residentes valoramos si tenemos que ir y valorar al paciente o solucionarlo por teléfono, y cualquier duda siempre está el adjunto de guardia para consultarlo. Normalmente son como 5 o 7 días de guardia localizada al mes por residente, pero es verdad que este año también entran 2 y entonces igual serán un poco menos. En cuanto a investigación y docencia, sí que es verdad, yo creo que esto sí que es un punto fuerte de la clínica, porque se promueve y se facilita mucho hacer la tesis. Nuestra R3, R4 y Javi también, que ahora está de adjunto, están haciendo la tesis. Si todo va bien, Javi igual lo presenta este año. Y hay varios ensayos clínicos en marcha que participamos como subinvestigadores, como 8 o 10. También se promueve mucho la publicación de artículos, los adjuntos nos proponen casos para publicar y yo creo que se publica bastante. Asistimos a congresos. Yo este año he ido al de Gran Canaria de residentes, al de Bilbao, y ahora viene el nacional y el regional también en abril, en Logroño, y pues nada, llevamos comunicaciones orales o pósteres, y también podemos colaborar con docencia, pues dando clases o ayudando con las ICOES y también en las jornadas interactivas de cirugía para estudiantes, por si os interesa. Y nada, aquí dejo unas fotos de cuando fuimos a Gran Canaria. La verdad que estuvo muy guay. Pero nada, sobre todo quedaros con el mensaje de que no sé si la clínica será vuestra opción número 1 o la 20, pero que si os toca o si la elegís, de verdad que vais a estar súper a gusto. Yo por lo menos lo estoy, súper contentos, protegidos, que vais a salir muy bien formados, con buen currículum, y que de verdad es muy buena opción. Y que mucho ánimo en esta época un poco de incertidumbre, pero que lo peor ya ha pasado. Muchas gracias, Nenaya, por tu charla. Nos has dado mucha envidia con las fotos de Gran Canaria. Bueno, y la siguiente charla la va a dar Ana López Picasso, que es residente... Ah, sí. Sí, o sea, según el orden, si Miriam quiere antes, Miriam, pero si no, Ana López Picasso, que es R4 de ginecología. Vale, pues el puntero está aquí, ¿no? Está perfecto. Pues nada, chicos, eso, como me han presentado, yo me llamo Ana, perdonadme por la voz porque estoy un poco así con tos y demás. Y nada, pues voy a empezar a hablaros de nuestra especialidad aquí en la clínica. Eso, voy a empezar hablándoos del área asistencial que tenemos, de un poco cómo se divide la especialidad aquí en la clínica. Es un departamento pequeño dentro de lo que cabe,
en el cual pues, hay más o menos 10 adjuntos y un residente por año. Entonces, no vamos a tener grandes áreas como ginecología general con 4 consultas o demás, pero tenemos el departamento bastante bien dividido. Entonces, hay gente que se dedica a obstetricia, la mayoría hace, algunos no. También tenemos el área de endocrinología y también los que se dedican a endocrinología se dedican a la fertilidad. Por otra parte está el área de suelo pélvico, por otra parte la de ginecología oncológica y aquí en nuestro hospital ginecología también incluye el área de patología mamaria. Es decir, hay en concreto una adjunta que sí que se dedica casi plenamente a patología mamaria. A ver si se cambia esto. Vale, te voy a apuntar ahí. Vale. Entonces, bueno, empezando al revés que mi compañera, pues voy a hablaros un poco de también nuestra actividad en investigación y en docencia. Puntos a favor, no es lo más importante, ¿no? A la hora de elegir esta especialidad aquí, pero bueno, deciros que cada residente a lo largo de la residencia tenemos la oportunidad de hacer una tesis doctoral. De momento, en los últimos años, ninguno ha salido sin tema y eso es algo que, bueno, pues que motiva mucho y que ayuda a la hora también de publicar y demás. Por otra parte, tenemos el doctor Alcázar, que es bueno, pues una eminencia en la ecografía ginecológica, tiene un curso con Panamericana y demás, entonces salimos con ese curso que tiene muchos créditos que se reconocen luego a la hora de si después de terminar la residencia quieres ejercer fuera, pues tiene su valor. Y luego participamos bastante en congresos, más o menos 1 o 2 por año. Por otra parte, lo mismo que ha dicho mi compañera, tenemos participación en las asignaturas de la universidad y en congresos como el Congreso de Estudiantes de Cirugía. Y luego hay mucha actividad en el departamento con el tema de las sesiones. Por una parte, los miércoles las de obstetricia, que son súper completas, con CUM Madrid, en la que o bien revisamos casos clínicos concretos o bien tienen un tema en concreto, protocolos y demás. Entonces, por esa parte, nunca os faltará teoría, porque luego es verdad que como el horario es muy apretado, pues no llegas a casa con ganas o a veces con fuerzas de ponerte a estudiar todo lo que quisieras. Entonces sí que hay mucha teoría que está dentro de nuestra jornada laboral que viene muy bien. Vale. Entonces, un poco vamos a ver a grandes rasgos a qué nos dedicamos cada año. De R1 en ginecología, nuestra especialidad en concreto, yo podría decir, y creo que todos los que hemos pasado por aquí, que R1 es el año más duro. Luego no es representativo del resto de la residencia, porque es muy intenso. Pues estás en la planta de hospitalización, en la planta quiere decir llevar el busca. Atiendes partos, en los partos eutóxicos pues tienes la oportunidad de atender todos los que hayan. Por otra parte, llevar el busca conlleva que estás con las urgencias, pero tienes la oportunidad, en todo caso, desde R1 y R2 estar en quirófano, martes y jueves, o martes o jueves. Entonces, como segundo ayudante. Luego ya de R3 y R4, digamos como primer ayudante o como cirujano principal. Esto es algo diferencial en ginecología en nuestro centro, porque si os habéis informado en otros centros, esto no es así. A veces hasta R3 no tienen la oportunidad de estar en quirófano. Entonces eso es algo muy diferencial que luego lo comentamos en nuestro servicio. Entonces, bueno, de R1 es un poco esto. Estás a todo, aprendes una barbaridad y, bueno, pues que luego si tenéis la oportunidad de hablar con Nuria, nuestra R1, igual os lanza algún mensaje animante y vaya, que tampoco es tan duro, se puede. De R2 se centra más en ecografía y en alto riesgo obstétrico. En ecografía, en nuestro centro pues somos buenos, pero luego, por ejemplo, en alto riesgo de obstetricia sí que tenemos que suplir un poco haciendo una rotación externa porque no tenemos tantísimo volumen como un hospital quizá público en el que puedas estar viendo continuamente patología materno-fetal. Entonces esa rotación la hacemos fuera. Para muchos que seáis de fuera será una ocasión para volver a casa o para estar donde queráis o ver otros hospitales. Son 3 meses, esa rotación externa es obligatoria y en un centro de vuestra elección siempre y cuando sea de alto volumen. Muchos de nosotros nos hemos ido a Gregorio Marañón, otros a La Paz, otros a Cruces, bueno, para que os hagáis una idea. Luego también empiezas a tener más contacto con quirófano porque estás en patología mamaria también y, como he comentado, también bastante actividad en quirófano. A ver. Y de R3 y R4 predomina más la ginecología. Siempre estaremos viendo obstetricia de todas formas porque hay volumen, pero predomina ginecología. De R3 he subrayado histeroscopia, endocrinología y reproducción
y quirófano como a destacar o diferencial respecto a R2. Tanto, bueno, en esas tres tenemos la oportunidad de formarnos muy bien. En decir que en quirófano, luego si queréis, si tenéis dudas personalmente las comentamos, en quirófano he puesto primer ayudante, pues la mayor parte de veces que bajéis a quirófano estará el cirujano principal, el adjunto, y vosotros ayudando pues como primer ayudante. Cuando vayáis cogiendo soltura, pues incluso podréis tener la oportunidad de ejercer como primer cirujano, siempre por supuesto supervisados por el adjunto. De R4 pues destaca la ginecología oncológica, que es lo que dedicamos la mayor parte del tiempo, y luego por otra parte destacamos que hay una rotación externa según el interés personal. Por si os anima, a mí me animaba mucho cuando me contaban que iban a rotaciones externas. En junio, me han conseguido, o hemos conseguido más bien, una rotación externa para mí en Houston, en el Methodist, que es un gran hospital en ginecología oncológica. Entonces, bueno, pues por ver un poco, no sé si me acabaré dedicando a eso, pero tengo la oportunidad de ir y ver cómo se trabaja allí. Y a ver qué más. Entonces, en cuanto a horario, parecido a lo que hemos comentado, ¿no? De 9 a 6 un poco como media, pues habrá días que los viernes, por ejemplo, es hasta las 2 en ginecología. Habrá días que puede salir antes y qué suerte, y otros días pues que no es así, y también, bueno, pues aquí como el volumen es el que es, hay que aprovecharlo, y todos somos muy conscientes cuando entramos en la residencia de que, bueno, pues si hay una cesárea justo a las 6 y eres el R3 y eres el que la va a hacer, pues igual te compensa quedarte. Todos lo hemos hecho, luego depende, es muy personal, y cada uno, pues si tiene cosas, todo el mundo entiende que se tiene que ir a una hora u otra por otro motivo personal que no hace falta justificar continuamente, pero que bueno, que cunde mucho quedarse a veces porque aprendes de primera mano, y quizá esa cesárea de otra manera pues tardas en hacerla, o más bien dicho, no surge tan frecuentemente, o surgen otras guardias y no tienes la oportunidad de estar. Entonces, en cuanto a guardias, las nuestras son presenciales. Hacemos 4 o 5 al mes, y eso involucra pues más o menos 2 fines de semana. A veces será 1, a veces serán 2. Y bueno, y hay presencia de adjunto para vosotros los residentes pequeños. Luego, si queréis, también pues comentamos más cosas del tema guardias. Y bueno, así, unos breves comentarios de por qué elegir ginecología en la CUN. Es verdad que somos un departamento pequeño, que igual a algunos os puede tirar hacia atrás, un hospital pequeño, entre comillas, pequeño o mediano, ¿no? Entonces igual alguno dice, uy, esto para mi residencia igual no es lo que quiero. Yo os animaría a que eso no fuera el motivo de exclusión de este centro, porque se suple bastante con la formación que recibimos, muy individualizada y muy cercana. Hay un ambiente muy, muy bueno laboral, en el que todos estamos aprendiendo, a los 4 residentes, muy, muy a gusto, no puedo decir otra cosa. Luego, el programa de formación de residentes cada vez es más sólido. Justo ahora además ha habido un cambio de tutor de residentes que está poniendo en marcha el programa de formación y estableciendo, pues por ejemplo, que sean oficiales las rotaciones con CUN Madrid y demás. Eso por si algunos sois de Madrid y os interesa. También nos aprovechamos mucho del volumen de Madrid a la hora de aprender. En cuanto a quirófano, pues como he dicho, es algo diferencial, salimos pues muy bien formados, y eso cuando vayáis a congresos o cuando habléis con vuestros compañeros veréis que no es algo muy habitual en nuestra especialidad, porque al final son 4 años que se queda corto para todo lo que abarca, y salir formado en esta parte de la especialidad es fundamental para luego defenderse, vayáis a donde vayáis. Y luego, pues eso, el área de obstetricia ahora también con CUN Madrid está creciendo mucho, y hay un programa muy bueno de formación teórico y práctico. Y bueno, pues como he dicho antes, que hay muy buen ambiente laboral. Y esto es todo, chicos. Cualquier cosa pues lo comentamos luego, y cualquier duda lo mismo, me decís. Muchas gracias, Ana. Y ahora sí, Miriam, que está con tantas ganas de contarnos cómo es la especialidad de oftalmología en la clínica. No te olvides de hablar bien del tutor de oftalmología. Que es él, por si no os habéis dado cuenta. Vale, bueno, pues muchas gracias a todos por venir.
voy a presentaros muy rápidamente el departamento, ¿de acuerdo? Somos 7 adjuntos, no 6, aquí en el departamento de CUM Pamplona, porque acaba de incorporarse la doctora Rebollo, que se incorpora al área de glaucoma. Hay otros 2 adjuntos que se dedican a retina, uno a pediátrica y estrabismo, otro a córnea y refractiva y otro a superficie ocular. Entramos un residente por año, como ya sabéis, y en CUM Madrid son 5 adjuntos, no 4, porque también acaba de incorporarse Fernando, que hace un poco oftalmología general y glaucoma. Es un departamento que crece por momentos, como veis. Y hay otro retinólogo, otra que se dedica a pediátrica y estrabismo, y un adjunto que se dedica a córnea refractiva y otra adjunta a oculoplastia, que vienen de forma periódica a CUM Pamplona para pasar consulta, entonces también estamos bastante con ellos. Un poco cómo se organiza en la formación de los residentes. Cada rotación dura 4 meses. La primera suele ser de oftalmología general y urgencias, la siguiente suele ser la rotación en refractiva y luego ya hay 3 rotaciones en retina, 3 en glaucoma y 2 en oftalmología pediátrica y estrabismo que se distribuyen a partir de ahí a lo largo de la residencia. Suelen ser salteadas, no son seguidas. Luego hay 2 rotaciones externas de 2 o 3 meses, depende un poco que se hacen de R3 y R4 en función del interés de cada residente, del área en el que quiera especializarse, formarse, alguna cosa que quiera ver más en detalle o según el sitio donde quiera irse. Y se han hecho algunas estancias también en CUM Madrid, si a alguien le interesa. La pregunta del millón en cuanto a rotaciones hecha por vosotros suele ser los puntos débiles y fuertes del departamento. Para mí, los puntos más débiles de nuestro departamento, digamos que serían las áreas de uveitis y neurooftalmo. Está aquí escrito córnea porque creo que antes también lo era, aunque ahora con este adjunto de Madrid que viene de forma periódica, como ya he dicho, a Pamplona, creo que se está empezando a suplir. Allí se están haciendo bastantes trasplantes y algunos de nosotros hemos ido a María, pues fue el año pasado a ver un trasplante corneal, o sea, un poco según lo que os interese. Y las áreas más fuertes son retina, creo que es el área más grande, glaucoma es un área bastante grande también, y distintivo a pues, hospitales públicos tenemos la opción de la cirugía refractiva, que al no estar cubierta por la Seguridad Social, pues allí no se hacen y nosotros sí. La actividad del departamento se divide de esta forma. Las consultas, nosotros tenemos un horario más o menos continuo. Las consultas de mañana son de 8:30 a 2 y el residente que ha estado por la mañana alarga como hasta las 4:30, más o menos, para estar de apoyo en la tarde. Y las consultas de la tarde son de 2 a 7 y ese residente llega a las 11 para apoyar en esa parte de la mañana. Cada consulta son unos 20 pacientes por adjunto, aunque suele ser más, 23, 24, hay bastante volumen. Y a eso se le suman las urgencias, que durante el día se ven en el departamento, y todos los procedimientos intentamos que sean en auto único, haciendo pues, los distintos tipos de láser, las inyecciones intravítreas y cualquier procedimiento que haya que hacer en sala de curas, que generalmente nos ocupamos los residentes. Entonces, hay bastante trabajo durante la consulta, mucho volumen y es una consulta muy dinámica. Estamos haciendo los viernes por la tarde ahora consulta de seguridad social. Son más o menos, suelen ser 2 adjuntos, 1 o 2 depende, 2 adjuntos, con 25 pacientes por adjunto, donde bueno, también los residentes tenemos como un papel un poco más activo, intentando llevar más las riendas de esa consulta para hacerlas como más nuestra. Obviamente siempre está el adjunto detrás supervisando, pero bueno, la hacemos un poco más nuestra y todas las cirugías que salen de esa consulta son para los residentes, sea de lo que sea, bueno, sea de lo que sea. Pero sí, sea de lo que sea, son para los residentes. En cuanto al quirófano, cada residente tiene un día a la semana de bajada a quirófano, ese quirófano es suyo. Lo más habitual es hacer cirugía de catarata, que se hace en 7-8 al día, salvo obviamente en el quirófano de niños, que se hace más cirugía de estrabismo y se meten también todas las cirugías de oculoplastia. Y bueno, pues el número de cirugías depende un poco también de las cirugías que haya de especialidad, pues cirugías de glaucoma, de retina, se va haciendo un poco balanza. Siguiendo un poco con el tema de quirófano, desde R1 ya bajamos a quirófano y lo principal es salir con una buena formación en cirugía de catarata. Nosotros, bueno, pues hablando con residentes que han salido, que están en otros centros ya de adjuntos, todos coinciden en que salimos perfectamente bien formados. Desde R1 se empiezan a hacer pasos
de la cirugía, y para esto nos ayuda mucho el quirófano experimental y el simulador que tenemos en el propio departamento, ¿no? Como es para ese inicio. A final de R2 ya se están haciendo cataratas completas, a partir de ahí ya se hacen cataratas completas. Y en cuanto a cirugía como de subespecialidad, de R1 ya se empiezan a hacer párpados y cirugía de superficie ocular, y a partir de R3 más o menos ya se hacen cirugías de glaucoma y estrabismo. Esto depende un poco del interés de cada residente, de un poco en qué se quiera especializar, de lo que le interese, ¿vale? Otra pregunta del millón es número de cirugía de cataratas con la que se sale en oftalmología. Hablando un poco con el resto de residentes, hemos quedado que 150 era un número bastante representativo. Nosotras ahora llevamos más, porque bueno, pues también estamos haciendo mucha cirugía de seguridad social. También, bueno, pues la R3 y yo hemos bajado bastante a quirófano en nuestros primeros años, entonces al final el que más baja a quirófano, pues más hace. Pero bueno, 150 sería un número bastante representativo. En cuanto a guardias, las guardias son mixtas, no se hacen guardias de puerta en ningún momento de la residencia. Entre las 8:30 y las 7, que hay consulta en el departamento, la atención de urgencias es en la consulta, y las urgencias las atiende el residente que está pasando en consulta. No tiene que ser necesariamente el residente que está de guardia. El residente que está de guardia está un poco dependiente de apoyo y tal, pero las pasa el residente que está en consulta. A partir de las 7 ya sí que la atención de urgencias es única y exclusivamente del residente de guardia. Son un total de 7-8 guardias al mes en los que entra un fin de semana. Lo hacemos el fin de semana entero, de viernes a domingo, para tener el resto de los fines de semana del mes libres. Y esto se puede hacer porque la realidad es que la calidad de las guardias es muy buena. Pues nos pueden llamar 3 veces al día o nada. Hay guardias que son muy buenas, que yo he tenido que comprobar si el busca está encendido o no. La supervisión es buena. Por la noche no se suele llamar, durante la semana llaman muy poco porque, bueno, no lo he dicho, pero las urgencias de oftalmología entran por puerta, las ve el de puerta, y si el de puerta no puede solucionarlas, entonces llama al residente de oftalmología. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que puedes solucionar por teléfono porque son dudas a lo mejor sobre un tratamiento, o que puedes recitar al día siguiente, o, bueno, pues hay veces que tienes que ir. Pero la verdad es que son buenas, no suelen llamar por la noche, entonces no se libran al día siguiente porque no hace falta, la verdad. Sí que hay una cosa que no he dicho antes, de R1, sí que se suele intentar que el R1 sea el que ve casi todas las urgencias, de cara un poco a que cuando empiece a hacer guardias, que soléis empezar como en septiembre, tengáis ya suficiente soltura y manejo en la exploración, sobre todo, para cuando estéis vosotros, digamos. Es un departamento bastante docente e investigador. Tenemos un laboratorio de oftalmología que está en la universidad, y se hace mucha investigación clínica y también se hace mucha investigación básica, que creo que es un poco distintivo a otros centros. Se publica mucho y hay mucha facilidad para hacer la tesis. No es obligatorio, pero a aquel que le interese, que sepa que, bueno, pues es un departamento que, al ser muy investigador, están muy acostumbrados a llevar tesis, a asesorar, a pues ayudar con las publicaciones y demás. Por ahora, todos los residentes que estamos en el momento actual tenemos tema, y los que han ido saliendo han defendido su tesis. Bueno, pues lo que digo, no es una cosa obligatoria, pero al que le interese es una cosa que está muy bien. En cuanto a asistencia y participación a congresos, se fomenta mucho. De R1 siempre se va al curso de Castroviejo que se hace en Madrid, que dura un mes, y luego siempre vamos por lo menos a 2 o 3 congresos al año, se suele ir. Siempre vamos al de la Sociedad Española de Oftalmología, salvo el R1, que es el que se queda de guardia, pero a partir de los años siguientes iréis. Y 1 o 2 congresos de especialidad, que se suelen intentar cuadrar con la rotación en la que cada uno está, o según el interés. Y colaboramos con la docencia en la universidad, pues en las asignaturas de oftalmología, microcirugía, introducción a la cirugía, con algunas jornadas, por ejemplo, el tema del Joyce, y con los estudiantes que vienen a rotar a la universidad. Y bueno, ya para terminar, por último, no menos importante, el ambiente creo que es muy bueno, creo que es una cosa a destacar en nuestro departamento, tanto entre residentes como con adjuntos, auxiliares, enfermeras, optometristas, nos llevamos todos, la verdad es que bastante bien. Se trabaja mucho, hay bastante volumen, por eso no os preocupéis, pero se trabaja muy bien. Así que nada, este es mi contacto para cualquier cosa que necesitéis, y dudas y así, pues solucionamos después. Muchas gracias, Miriam.
Y por último va a intervenir el doctor Joan Lorente, que es residente de otorrino, para contarnos cómo es la especialidad en la clínica. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Joan, encantado de conoceros. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí porque hace 2 días prácticamente estaba yo sentado donde estáis vosotros, entonces, joder, es un momento emocionante. La verdad es que, bueno, enhorabuena a todos por haber hecho el MIR y espero que alguno de vosotros sea inteligente y escoja la mejor especialidad del mundo, que evidentemente es otorrinolaringología. Vale, entonces, bueno, nada, como os he dicho, yo soy el R2, el R3 del que entre, y os voy a explicar un poco la residencia de otorrino aquí en la clínica, ¿vale? Entonces, yo lo primero que sí que me gustaría dejaros claro, yo os voy a ser muy sincero en todo momento, la verdad es que yo he estado de guardia toda la semana y tengo una guardia criminal, entonces no me da mucho tiempo a preparármelo, entonces os voy a ser súper sincero, ¿vale? Yo cuando hice el MIR, esta era la segunda opción, yo soy de Barcelona, entonces la primera era quedarme en Barcelona, pero la segunda tenía muy claro que quería que fuese aquí. Y sobre todo lo tenía claro porque creo que la clínica, si tú miras el conjunto del estado de todos los hospitales que ofrecen, son buenos en las 3 grandes áreas de la otorrino. Otorrino que creo que tiene la particularidad de que cada área es muy distinta entre sí y en nuestro caso creo que somos punteros en otología y otoneurología, por supuestísimo, bajo mi punto de vista, incluso diría a nivel mundial. En cabeza y cuello tenemos a un genio como el doctor Alcalde, que es un hombre increíblemente dotado y un cirujano superlativo. Y luego también tenemos al doctor Cervera, un hombre con mucha experiencia. Y en rinología, dos adjuntos que son más jóvenes, como el doctor Prieto y Octavio Garay-Cochea, con formación también en el extranjero. Entonces, creo que en todos los sentidos estamos muy bien cubiertos en todas las áreas, que es en cierto modo lo que yo notaba un poco que carecían otros hospitales del país, ¿no? Que sobre todo, bien sea porque la mayor parte de ellos son de gestión pública, están sobre todo destinados en cubrir un área del otorrino cada hospital y se lo dividen de forma que, bajo mi punto de vista, las otras subáreas están un poco dejadas de lado. Entonces, nosotros en otología tenemos un total de 8 adjuntos, otología tenemos 2, otoneurología solo la doctora Manrique. Entonces, luego tenemos la parte de otorrino infantil el doctor Cervera, que hasta ahora ha sido nuestro doctor de residentes, y luego tenemos en la área de rinología, como os decía, 2 adjuntos jóvenes y finalmente en cabeza y cuello el doctor Alcalde. Entonces, la distribución de las rotaciones, creo que una de las cosas también buenas de aquí de otorrino es que desde el principio ya nos lanzan prácticamente a los leones. Nosotros, nuestra primera guardia es el día de San Fermín, es el 6 de julio. Yo siempre me acuerdo que tuve mi primer absceso el día 6, entonces aprendes muy rápido. Tienes poco tiempo relativamente, pero creo que 1 mes y medio que tienes, si te pegas bien al busca del que es tu R2 o los residentes que estén por encima, te da suficiente tiempo para formarte bien. Entonces, lo bueno que tenemos es que siempre, cada mes, nosotros rotamos por una de las subespecialidades, de tal forma que queda bien repartido. Sin embargo, como podemos ver, R1, con la finalidad de llegar bien preparado a las guardias, aconsejamos que los 2 primeros meses y medio, el que va a entrar esté sobre todo en otorrino general, viendo un poco de todo y sobre todo enfocado a lo que es más frecuente que vengan en urgencias, que sobre todo diríamos que es patología vestibular. Evidentemente en verano la otitis es lo que más prevalece, pero también hay que dominar pues, otras áreas como pueden ser, como les digo, los abscesos o las odinofagias y demás. Pero nada, como podéis ver, cada mes rotamos en una subespecialidad, de tal forma que tenemos calculado que toda la distribución durante los 4 años queda más o menos equitativa. En cuanto a los cursos, hay algo que yo creo que es bueno en el sentido de que solo tenemos un residente por año. Eso los que queráis hacer otorrino, sobre todo, miradlo, ¿vale? En primer lugar, para las cirugías, que evidentemente os dejan implicar mucho más, y luego también por los recursos que os irán destinados a cada uno de vosotros. Cursos... Yo creo que cada año mínimo vas a 5 o 6, ¿vale? Y son muy variados. Desde R1 vas al curso de iniciación de otorrino en Madrid, de R2, R3, R4 todos vamos al nacional, R3 y R4 ya van a congresos internacionales, pero más o menos es en función de lo que a ti te gusta implicarte. Afortunadamente, como os digo, el hecho de que solo haya un residente por año implica que también te pertoque una mayor parte del pastel en ese sentido, de tal forma que a mí, por lo menos siempre que he pedido un curso o cualquier cosa que me ha interesado, nunca tenía un no por respuesta. Evidentemente, en cierto modo, tienes que trabajar y merecértelo, pero el hecho de que solo haya 1 por 1, ese es el mensaje que os quiero trasladar, ofrece muchas más posibilidades que si te tienes que repartir siendo 2 por año, como ocurre en muchos hospitales.
Entonces, la rotación externa, yo el único pero que le veo a la clínica en ese sentido es que la cirugía de barro, de urgencia, del absceso retrofaríngeo que te baja y tienes que correr a meterle en quirófano, es quizás el punto débil que tenemos. Y para cubrirlo, se aconseja a finales de R2 o de R3 ir a hacer una rotación en otro hospital en el cual prácticamente te centres solo al ver eso. Todas las otras urgencias, no os preocupéis, que yo creo que saldréis mucho mejor formados que los otros, porque aquí nos enseñan las cosas bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ese pequeño punto débil está cubierto con la rotación fuera, que os aconsejo que vayáis a un hospital de esos grandes, que ven muchos pacientes pasados, que lo pases mal y que te curtas sobre todo en la traqueotomía y en el drenaje de abscesos cervicales profundos. Y luego tienes la posibilidad de realizar una rotación externa, ¿vale? Que la puedes realizar normalmente desde finales de R2 a R4. Se aconseja como vas avanzado mejor, porque vas a tener más claro a qué te quieres subespecializar, y la puedes hacer o a nivel nacional o en el extranjero, ¿vale? En principio no te pone ningún problema y puedes hacerla donde quieras. Vale, entonces a mí otra de las cosas que a mí me parecen más seductoras es la facilidad en el sentido de publicación de artículos, ¿vale? Entonces aquí casi todos los adjuntos que tenemos tienen un índice H elevadísimo, es gente, como les digo, que es referente en su área, ¿vale? Tanto a nivel otológico, como les digo, nuestro jefe es posiblemente uno de los mejores del mundo haciendo oído, a nivel de otoneurología también, tenemos al doctor Pérez, que es el jefe en Q-Madrid. En otoneurología también, entonces hay mucha facilidad para publicar. Y eso lo voy a enlazar con otra de las cosas que yo creo que es de las grandes ventajas que tenemos, es la disposición para los temas, ¿vale? Nosotros tenemos, entre otras cosas, un laboratorio experimental en el cual podemos operar animales y eso es una fuente de publicaciones que es oro. Entonces, no solo repercute en eso, sino que también varias tesis doctorales han salido en esa línea. Yo cuando llegaba a 15 días de mi residencia ya tenía el tema de la tesis. Entonces, en ese sentido, también seguramente porque somos uno por año, tenemos gente que está muy implicada a nivel investigacional, eso contribuye a que la formación en ese sentido sea muy importante. El doctor Manrique siempre dice que una de las cosas más importantes en el currículum, y eso es algo que hay que tener en cuenta, no es quizás cuántas amígdalas has quitado, pero si el número de publicaciones que tienes, que tengas una tesis doctoral, todo eso contribuye y marca la diferencia el día de mañana. Y eso yo creo que en comparación con un hospital público es algo diferencial que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, la participación en seminarios de docencia tenemos desde enfermeras de planta, porque evidentemente la especialidad de otorrino, sobre todo el área oncológica, implica que a las enfermeras hay que explicarles bien, muchas ya lo saben afortunadamente, pero el manejo de las traqueotomías, de las curas y demás. También tenemos, damos las clases a las enfermeras de instrumental de otorrino, ¿vale? De las de especialidad de quirófano. Luego también la participación en las JOIS y damos los seminarios en la Facultad de Medicina, ¿vale? En cuarto de carrera, que es cuando hacen la especialidad. Además, casi todos salimos con la adquisición del certificado de colaborador docente, que es alguien también interesante para si luego quieres salir a ejercer fuera, tenerlo porque también te da créditos. Vale, otra cosa que me gustaría decir, también algo que considero que es importante, otra de las ventajas de otorrino en la clínica, sobre todo para los que estéis más interesados en la cirugía oncológica de cabeza y cuello y reconstructiva, es que aquí en la clínica no hay maxilofacial, ¿vale? Y además, toda la parte reconstructiva de la cirugía de cabeza y cuello no la hace cirugía plástica, como suele ocurrir en los hospitales públicos, sino también la hacemos nosotros. Eso, en cierto modo, es un regalo un poco envenenado porque hay días que te tiras 12 horas en el quirófano. Pero ver esas cosas, la verdad es que es impresionante. Y ver a una persona que sabe hacerlo también como el doctor alcalde también es algo que es muy enriquecedor. Pero es algo que también hay que tener en cuenta, porque si no, muchas veces tú haces la tumerectomía, haces la excisión y luego la parte que también es bonita, que es de reconstruirlo, la delegas a cirugía plástica. En nuestro caso, no tenemos maxilofacial, entonces lo hacemos nosotros y la parte de reconstrucción también. Además, toda la parte de abordaje de patología de glándula salival, al no haber maxilofacial, también nos la comemos nosotros, afortunadamente, ¿vale? Entonces, nada, las guardias son mixtas, no me atrevería a deciros si son buenas o malas, porque el problema de otorrino es que mismo no te llaman por una otitis externa que la manejas fácilmente, o mismo te llaman de la planta de un paciente con una aplasia plaquetopénico con 5.000 plaquetas y tienes que correr y estás una hora con la epistaxis porque no te cesa, o tienes que hacer una traqueotomía de urgencia y el día siguiente estás muerto, ¿vale? Entonces es muy fluctuante. La especialidad, el hecho de estar en estructuras tan complicadas y tan importantes, pues evidentemente la guardia es muy buena o muy mala, ¿vale? El horario también es muy variable. Normalmente tenemos un volumen muy grande, es decir, ese
ese mito de que en la privada no vemos pacientes, aquí está totalmente desmontado, vemos muchísimos pacientes, se trabaja mucho. Ahora a partir de abril también recibimos pacientes de la Seguridad Social que en cierto modo serán sobre todo para manejar los residentes, para coger soltura y aprender a indicar, que es algo importantísimo en nuestra especialidad. Entonces, el horario, en definitiva, es muy variable, depende no solo de cuándo se termina la consulta, el número de pacientes, sino también de tu implicación, si luego te quedas queriendo publicar, queriendo estudiar. Tenemos un laboratorio de otorrino, que eso también es algo espectacular para nosotros, en el cual practicar cirugía del oído, ¿vale? Con 5 puestos con microscopios y con huesos temporales para aprender cómo se opera un oído medio, un oído interno. Y finalmente, el ambiente, pues la verdad es que es muy agradable, todos nos llevamos muy bien entre nosotros, somos un departamento mediano, pero muchos ya llevan muchos años, de tal forma que entre nosotros hay muy buen ambiente y la verdad es que se agradece mucho en el día a día. Y nada, estos somos nosotros. Bueno, en la imagen de la izquierda estaría la R4, la adjunta de primer año David, que será el R4, y yo, que será el R3, y lo otro pues tenemos de todo, desde adjuntos a residentes y demás. Pero bueno, espero que alguno de vosotros decida hacer aquí la residencia, porque desde luego que no se va a arrepentir. Y ya está, eso es todo. Muy bien, Joan, gracias. Creo que el doctor Manrique está muy contento con tu presentación. Bueno, pues vamos a abrir entonces el turno de preguntas y sobre todo quería abrirlo primero a los que estáis en la sala y por supuesto a los que estáis siguiendo en directo. Si alguien quiere hacer preguntas, de hecho hay una pregunta que viene de la sesión online. Nos preguntan que han escuchado de manera repetida todos la posibilidad de hacer tesis doctoral. Y entonces alguien nos pregunta si realmente es tan importante y qué utilidad tiene en el futuro tener la tesis leída. ¿Alguno quiere responder? Para mí es fundamental. Para mí yo era de unas cosas más importantes cuando quería venir aquí. Y creo que el día de mañana, para poder ejercer en otro sitio, si es que te lo planteas o eres de fuera, para mí es algo que es diferencial, sin lugar a dudas. No solo eso, sino que también hacer una tesis doctoral, para tener carrera en investigación, es una fuente para sacar publicaciones y para aprender. Y quieras o no, estás obligado a estudiar sobre ese tema. Entonces yo, por ejemplo, que me quiero dedicar a la otología, hacer una tesis doctoral sobre eso te implica no solo saber de otología, sino también saber de audiología. A nivel quirúrgico, saber cómo es la técnica quirúrgica, qué pruebas de imagen hay que pedir pre, post, qué pruebas vestibulares y cómo interpretarlas. Entonces, para mí no es el simple hecho de tener un título, sino todo lo que engloba. Pero para mí es fundamental, sin lugar a dudas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera dar su opinión al respecto? ¿Alguna pregunta de la audiencia? Perdona, Manu, también para completar, la tesis para el mundo académico universitario es requisito para poder ser profesor en la universidad. Que por eso a veces lo damos por hecho, pero bueno, que puede haber gente que no lo sepa. Para poder ser profesor titular y toda la carrera académica, la tesis es el primer escalón. Yo creo que no solo para hacer carrera académica, sino que la tesis, o sea, no hay que entender, es un libro que escribimos y que queda muy bien en la estantería de nuestro salón, sino que esa tesis supone un montón de artículos, o puede en algunos casos suponer muchos artículos que también son importantes en la carrera profesional, académica, el que quiera dedicarse a eso, o simplemente pues, para dar a conocer tu especialidad, lo que haces de investigación. Entonces no es voy a escribir un librito mono, sino que es voy a hacer investigación, voy a aprender a hacer investigación, a plantearme preguntas, a cómo responderlas, y te puede dar un currículum. Más que tienes este título, pues tienes 4 publicaciones que salieron derivadas de ese proyecto de investigación que es la tesis. Bueno, si nadie se anima a preguntar algo, yo quería preguntar... allí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, en la parte de tiroides, ¿otorrino la maneja o la maneja cirugía general? El 90% lo hacemos nosotros, tanto tiroides como la reconstructiva. En casos de tiroidectomías totales, sí, la hacemos nosotros, sí. Y otra pregunta ya más general, para los que no somos de acá, pues he leído que esta es como la zona mixta, vascófona. ¿Afecta mucho no saber euskera o...? Nada. Nada.
No te preocupes. Para nada. Mi pregunta es para otorrino. Quería saber si hacéis rotaciones en otros servicios y a dónde vais. No sabes la alegría que me hace, tío, que me preguntéis a mí, no las de oftalmo y esta gente que tiene más glamour, joder. Vuelve, perdón, es que me he ido. Que a ver si rotáis por cirugía general o... No, nada. O sea, es todo... Otorrino, los 4 años, y se queda corto, ¿eh? Piensa que nuestra cirugía es difícil, el manejo también es complejo, 4 años se queda corto, así que afortunadamente no. Tengo unas cuantas preguntas, ¿vale? Así que... luego, en cuanto a quirófanos, ¿cuántos quirófanos tenéis a la semana? ¿Se os dejan operar? Mira, tenemos, ponle unos 3 por día, excepto niños que quizá hay más, pero entre 15 y 20. Y bajas a quirófano desde el primer momento y como primer ayudante. Por ejemplo, nuestra cirugía más básica, quizá la amigdalectomía, empiezas a hacerla cuando llevas 3 semanas. O sea, sí que te dejan operar. Te dejan operar, pero también, evidentemente, depende de cuánto te impliques. O sea, a mí sí que algo me gustaría que entendáis de la cirugía de otorrino es que es muy demandante, es muy compleja. O sea, aquí está el doctor Manrique, una cirugía del oído, o sea, es que tiene muy poco margen de error. Entonces, evidentemente, si no vas al laboratorio, si no sabes hacer una mastectomía bien hecha, si no sabes utilizar bien un pincho o el distinto instrumental que utilizamos, es que es muy complicado y muy arriesgado dejar a alguien que no tiene soltura. Pero por otro lado, lo compensamos con un laboratorio en la facultad que está a 3 minutos caminando, con todas las facilidades del mundo, con una caja con tu nombre, con instrumental, con todos los huesos temporales que quieras. Entonces, te dejan en función de tu implicación, pero sí que te dejan. Algo que yo ayer hablaba con Livia, que vino a preguntar, por ejemplo, otro de los mitos, por lo menos en otorrino, es, bueno, pero es que quizás no sales de aquí haciendo 200 amigdalectomías. Quizás aquí sales habiendo hecho 150 o 120, pero es que no te hace falta hacer 200 amígdalas para saber hacerlas. Cuando llevas 8 o 9 ya sabes la técnica, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, quirúrgicamente sales bien formado y, como os decía, para mí la pata coja o el punto débil es quizás los cervicales profundos o traqueotomía, pero cuando vas a salir fuera durante un mes te hinchas porque la gente está harta de hacerlo. ¿Vale? Entonces, evidentemente nos dejan y para mí, a diferencia de otros sitios, te enseñan a hacerlo bien, ¿vale? No aprendes a base de meter la pata, sino aprendes porque sabes que el paso A es este, el paso B es este y el paso C va después del A y del B, ¿vale? Entonces, para mí eso marca la diferencia también a nivel quirúrgico. Cuando vais al laboratorio, ¿vais solos, de forma autodidacta, o os acompaña algún adjunto? A ver... Mira, yo he ido mucho solo porque me quiero dedicar al oído, pero siempre tenemos un curso en diciembre que da el doctor Manrique y la doctora Manrique dedicado a nosotros 4, ¿vale? Entonces, bajas con el adjunto porque además un día a la semana normalmente una de las que se dedica al área de oído, la doctora Manrique, está en el laboratorio, entonces si vas coincides con ella y le envías todas las dudas. Yo soy un poco friki y llevo el hueso siempre en un bote y se lo enseño al doctor Manrique en la consulta, pero bueno, no sé si te dará cosa llevar el bote de un cadáver ahí con el oído, pero lo puedes hacer perfectamente. Cualquier duda, a mí nunca me han dicho no me molestes ahora, entonces sí. Vas con el adjunto y las dudas que traigas, si el adjunto no ha podido ir, se los traes tú o le haces fotos con el móvil, se te da un poco de reparo. Vale, y en cuanto a las guardias, Oftalmo ha dicho que tenía guardias de fin de semana, todo el fin de semana. ¿Vosotros cómo os organizáis? Nosotros lo hacemos igual que Oftalmo. ¿Y luego, o sea, ese lunes libráis o tampoco? No liberamos las guardias, pero normalmente los fines de semana son buenos. O sea, en otorrino es lo que te digo. Lo que más miedo te tiene que dar es cuando hay un paciente oncológico ingresado, porque a la medida que tenga un tapón de moco en la cánula tienes que venir pitando. Pero normalmente las guardias de fin de semana son muy buenas. Mira, yo te pongo de ejemplo, yo he estado de guardia toda la semana y el domingo hizo un buen día en Pamplona, hizo sol y yo me fui a comer fuera y no me llamó ni una vez. Y ayer salí de aquí a las 10 de la noche, entonces es que fluctúa mucho, pero los fines de semana sí que suelen ser muy buenos. Vale, pues ya está, muchas gracias. ¿Más preguntas de allí? ¿Alguna que no sea para otorrino? Hola, sí, para oftalmo, porfa. Quería saber qué tanto se implica el R1 en las cirugías. O sea, dijiste que empezaba a bajar a quirófano, pero hacer qué, a ver, o en laboratorio.
Bueno, en cuanto a laboratorio y simulador, muy fácil porque desde el primer día. O sea, de hecho, nos interesa. Es un poco lo mismo que ha explicado Joan. Cuanto más te implicas, más vas cogiendo soltura, más te van a dejar operar en el quirófano por lo mismo, porque en la cirugía oftalmológica también hay muy poco margen de error. Entonces, ningún adjunto se va a arriesgar a que cometas un error. Te dejan operar un poco en función también de la habilidad que tengas. Entonces, para eso nos viene muy bien ese simulador y ese laboratorio experimental. Entonces, desde R1 bajas a quirófano, es tu quirófano y bajas siempre de primer ayudante. Cirugías de superficie haces desde casi el primer día. Cirugía de párpado quizá un poco más adelante, pero también de R1 estás haciendo cirugía de párpado. Y luego, tema de catarata, lo que vamos haciendo es ir haciendo pasos desde el final de la cirugía de catarata, para que si la fastidias al final, desde el final de la cirugía hasta el principio. Entonces, pues empiezas inyectando la lente, cuando ya controlas eso, quitando las masas corticales, cuando controlas eso, pues empiezas haciendo las incisiones, o sea, vas haciendo un paso detrás de otro, conforme vas controlando uno pasas al siguiente. Y eso, pues un poco en función de la habilidad de cada uno va más rápido o más lento y en función también de las horas que se le echen al simulador. Lo que comentaba antes, pues nuestra R2 ya está haciendo completas, cirugías de catarata completas me refiero, y a partir de ese momento, en el momento en el que ya haces una cirugía de catarata completa, ya automáticamente una cirugía de catarata del parte es para el residente. Como mínimo, si se va muy bien de tiempo. O sea, yo hay partes de Alfredo, por ejemplo, que de 8 cirugías he hecho 4. Pues porque íbamos muy bien de tiempo, porque, oye, pues han ido muy fluidas y muy bien. Hay otros días que la que he hecho se me ha complicado. Hemos estado 1 hora y media en la cirugía de catarata y pues ya no me ha dado tiempo a hacer más, las ha hecho el resto de él. Pero una es para el residente y en función de la habilidad y del tiempo, pues ya a partir de ahí va sumando la complejidad del parte también. Pero bueno, se opera. Y un poco, resaltar, ¿no?, lo que ha dicho también Joan, que no es tanto el número de cirugías con las que terminas, sino la calidad y la supervisión con las que la vas haciendo. Yo he estado rotando en Madrid y es verdad que he visto que también se aprende mucho a base de prueba-error y aquí, sin embargo, se aprende a base de, pues eso, enseñar bien las cosas, yendo un poco más despacio y entendiendo bien todos los conceptos. Y preguntando a residentes que ya son adjuntos en otros centros, me han dicho que el nivel de cirugía es suficiente, vamos, es similar al resto. O sea que por eso no os preocupéis. Y también otra pregunta. Decías sobre puntos débiles. ¿En esas rotaciones toca salir o cómo es? No toca salir, no hay ninguna... Bueno, hay rotaciones externas, las externas son como obligatorias, pero no hay ningún área obligatoria. O sea, la externa te vas tú a donde tú quieras. Yo, por ejemplo, me he ido a glaucoma porque me quiero dedicar a eso y me he ido a Madrid. La que viene por detrás quiere hacer glaucoma también y se va ahora en abril a Miami porque quiere irse allí. Y luego la R2 ya ha programado su rotación de R3, que va a hacer como córnea, porque quiere hacer un poco más. No tiene todavía definido el área al que se quiere dedicar. De R4 pues ya apuntará fino. Pero, vamos, respondiendo, no hay un área obligatoria que quieres un poco las rotaciones externas en función de tu interés. Todo se alcanza, o sea, todo se cubre aquí. Sí, en principio todo se cubriría aquí. Entonces, bueno, pues si quieres dedicarte a córnea y te parece que vemos poco, pues te vas fuera. Yo creo que con esa duda que tenías de las rotaciones de los puntos débiles, oftalmología es cierto que comparado quizá con retina, con glaucoma, que manejamos un volumen pues, muy alto de cirugía, oftalmología general y catarata, es cierto que uveitis, neurooftalmología, pero claro, son también áreas de la oftalmología que solo algunos hospitales en concreto tienen un departamento, un servicio fuerte porque son patologías muy poco frecuentes. Entonces, nos vienen pacientes con uveitis, los manejamos aquí, por supuesto. Además, ser un hospital general te da la oportunidad de que el paciente que te viene con uveitis lo mandas con el reumatólogo, lo mandas con cualquier otro, tienes a tu disposición todas las herramientas diagnósticas del resto del cuerpo. Entonces, son puntos débiles, sí, pero también es cierto que es que son patologías muy, muy raras, muy poco frecuentes. En casi cualquier servicio de oftalmología te van a decir que el punto débil es neurooftalmo.
porque lo hablaba el otro día con Lidia, ¿no? Que, pues, y a mí también, yo preguntando luego, cuando me tocó estar como vosotros, pues el punto débil por excelencia es neurooftalmo porque hay poca patología. Yo, antes de la pregunta que había por ahí, hay una pregunta también del público online y es para Ana, que querían saber cuántos partos aproximadamente tiene el servicio de ginecología por año y si se usan los 3 instrumentos. Y en ese caso, ¿en cuál año de residencia haces partos instrumentales? Vale, muy bien. Pues nada, entonces mirar en cuanto a volumen de partos, que siempre es algo como controvertido, si sobre todo te gusta la obstetricia y eliges la especialidad por ello, está bastante cubierto. No dejaría de elegirla aquí por eso. Son unos 300, 400 partos aquí, en Pamplona, pero sin perder de vista que CUM Madrid, ahora que está creciendo, tiene 800 partos 600, 800 partos al año y se cuenta con que vamos a rotar mínimo un mes, rotación interna, es decir, rotación en CUM Madrid, mínimo un mes cada año de residencia. Entonces, probablemente la rotación de R1 a R2, como está el programa por cerrarse, será en paritorio en CUM Madrid. Entonces, en cuanto a lo de la instrumentación, salimos, es un poco en la línea de lo que ha hablado Joan. Salimos, igual no hemos puesto 40 forceps como en un hospital público, pero no dejan nada aquí al azar. Es decir, sales poniendo un forceps o cualquier instrumento según la técnica y sales, vamos, pues perfectamente formado en eso porque no, digamos, no se pone de cualquier manera y se van a esforzar mucho los adjuntos en que salgas muy bien formado en eso. Entonces, pues eso, es la misma línea de lo de quitar 100 amígdalas versus si sabes poner un forceps bien, lo sabes poner en cualquier situación, entre comillas. Hay muchos matices porque esta especialidad es un mundo, pero bueno. ¿Y luego había otra pregunta? No, era vale, esa. muy bien. No, pues había eso. una pregunta, pero de la audiencia, me parece. O me lo imaginé yo, con ganas de que preguntéis. A ver, yo os quería preguntar muy brevemente a todos los miembros de la mesa, o sea, si tuvierais que destacar un solo aspecto como clave de por qué alguien debería de hacer la especialidad en la clínica, o sea, vuestra especialidad en concreto, ¿cuál sería? Miriam, tú tienes que decir las rotaciones de retina. Claro, el tutor de residente. Bueno, sí. Voy a decir 2. Uno, en el ambiente, en el departamento de oftalmo hay muy buen ambiente, se trabaja muy bien. Y yo diría, si tuviera que decir un segundo, la individualización. O sea, creo que en todo momento las rotaciones se han diseñado, el plan de rotaciones. No hay un plan específico, digamos, de todas las residencias, sino que se va diseñando un poco en función del interés de cada residente. Se va, hombre, obviamente siempre y cuando las necesidades del departamento estén cubiertas, pero se individualiza mucho, se habla mucho con el tutor, con los adjuntos, de qué es lo que más nos apetece, más nos interesa y eso, están muy pendientes de que lo consigamos. Entonces diría eso, la personalización. Bellana. Sí, yo también el ambiente, sin duda. Es verdad, bueno, en una pública no lo sé, pero aquí es verdad que tenemos mucha piña tanto entre adjuntos, residentes y también auxiliares, enfermeras. No sé, yo estoy súper a gusto, la verdad. Y también la formación. Al principio, después del MIR, es como que estaba muy cansada y no le di mucha importancia. Pero ahora sí que veo que aquí sí que voy a salir súper bien formada y sobre todo eso, no sé. Es verdad que el horario al principio lo veía como algo negativo porque pues en la pública salís antes y aquí pues nos quedamos hasta las 5 o 6 de la tarde, pero eso también te ayuda como a aprovechar el día, no pasas consulta durante todo el día, pues al final también le dedicas tiempo a estudiar, a publicar y yo creo que eso, aprovechas mucho el tiempo y salís muy bien formados. Muy bien. Ana, ¿qué nos cuentas? Antes de que Joan os comienza. A ver, aquí, antes de que Joan hable y os comienza, yo os diría que elijáis todos ginecología, porque a mí me parece la especialidad más preciosa del mundo, pero bueno, la pregunta de por qué hacerla aquí, pues porque lo mismo que han dicho mis compañeras, ¿no? Es que pues es algo muy diferencial nuestro, que vamos a aprender con mucho cariño, con gente que sabe mucho, con mucha mano
y que luego todo según vas avanzando de año de residencia, pues se individualiza aún más el plan y puedes dedicarte pues a lo que más te gusta y eso es una de las razones. Y la otra es que si os gusta el quirófano, que os quedéis aquí con nosotros, que somos los mejores. Bueno, yo os voy a ser muy sincero. No quiero que os penséis que soy un imbécil ni nada, pero yo lo que os diría, macho, es que vengáis, porque es que en otorrino, os juro, no lo digo por mí porque yo soy un matado, pero es que somos los mejores, tío. O sea, os prometo que en cada área, todos los que hay, el nivel, lo buenos que son, lo que te enseñan, viven para esto, y vivir para esto implica que vive para la gente que trabaja con ellos. Tío, yo os juro que pienso todo lo que he logrado de R2 y digo en otros sitios que hubiese sido impensable, impensable. O sea, yo, ahora que no está el doctor, yo de R1 coloqué un implante coclear siendo el verano de R1 a R2. Eso en un hospital público era impensable. Cuando me preguntabas si operabas, un implante de transmisión de vía ósea también en mi primer año. O sea, todas estas cosas. Os prometo que es impensable plantearse que en otro sitio ocurra. Y a mí sí que lo que me gustaría decir es, tampoco os voy a engañar, aquí se trabaja mucho, pero se trabaja bien, ¿vale? Os enseñan a hacer las cosas bien, como os digo. Hay un poco margen de error, pero es que no hay color, os prometo que no hay color. Y cuando te vayas fuera a un congreso, los que hagáis otorrino en otro sitio, es que lo veráis. Siempre la gente de la clínica está ahí por la calidad del trabajo, por las oportunidades que tenemos, que por suerte o por desgracia son muy superiores en otros sitios, y por la implicación de los adjuntos. Entonces, sin lugar a dudas, para hacer otorrino, os prometo que este es el mejor sitio para hacerlo. Muy bien, pues muchas gracias y con eso concluimos la mesa de especialidades médico-quirúrgicas.